Si ese aplauso fue para Jesús, vamos a dárselo más fuerte a Cristo, el que merece toda la gloria y toda la alabanza. ¿Quién está contento de estar aquí esta noche? Yo estoy muy contento de estar aquí. Otro aplauso a Jesús por eso. Hoy estábamos visitando el orfanato Hogar El Faro. Algunos estuvimos en la tarde y seguimos para acá. ¿Quiénes de los que están aquí estuvieron en el orfanato? Estuvimos mostrando el amor de Dios en práctica. Gracias a todos por los que apoyaron económicamente, los que apoyaron en oración y los que apoyarán en próximas actividades. Ha llegado el tiempo de escuchar, recibir, compartir la palabra de Dios. Y les quiero invitar a que oremos. Vamos a tomar, aunque sea 2 minutos, para orar, para que el Espíritu Santo nos hable, nos prepare, nos ponga en la sintonía de lo que Él quiere decirnos en esta noche. Vamos a tomar un momento para estar con el Señor. Señor, gracias. Gracias, Jesús, porque tú nos hablas, nos inspiras, nos pones, Jesús, la oportunidad de acercarnos más a ti. Ahora, Señor Jesús, queremos que tú nos hables. Queremos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Mira, Jesús, estas reflexiones, estas palabras, estos consejos que tú me has inquietado a compartir en esta noche, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú obrando en el corazón de cada joven aquí, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, que estén tocando a cada uno. Espíritu Santo, mira si alguno ha venido con inquietud, con preocupación, con angustia en esta noche. Yo clamo para que en este momento cada uno pueda depositar en tus manos, depositar ante ti, Jesús, su realidad, la realidad que está viviendo en esta noche, Jesús. Que si alguno vino con una desesperación, una preocupación, una necesidad específica por lo que te está orando, hoy tú le hables con tu palabra, que tú transformes, que tú marques el corazón de cada uno, los que están en sus casas también, que hoy puedan ser edificados con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ojalá que podamos tener un micrófono por ahí adicional, porque ahorita vamos a necesitar para unas dinámicas o una actividad de interacción. Yo les quiero preguntar, porque hoy vamos a estar hablando del fruto del Espíritu, dentro de ellos 3 frutos específicos. El primero es el amor, el gozo y la paz. Como algunos o la mayoría deben saber, nuestra iglesia está realizando en este año, o el tema de nuestra iglesia es el fruto del Espíritu. Entonces estamos compartiendo en diferentes espacios, en los diferentes ministerios en el año, hablar del fruto del Espíritu. No los frutos, sino el fruto. Porque no es como que uno por separado, sino es como un ramo de uvas. O yo también lo ejemplifico con un racimo de plátano. Es un racimo de plátano que trae muchas unidades de plátano. A quien le gusta el plátano, levante la mano conmigo, por favor. Entonces, así como el plátano es un racimo, así mismo el fruto del Espíritu es uno. Viene por grupo. Es decir, yo no solamente debo procurar tener el amor, sino que debo procurar tener la templanza, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Y hoy quiero primero preguntarles qué es el fruto del Espíritu y cómo se produce. Esas 2 preguntas. ¿Qué es el fruto del Espíritu y cómo se produce? Alguien que por ahí desde su lugar pueda levantar la mano y hablar y decir qué es el fruto del Espíritu y cómo se produce. ¿Quién se anima? ¿Qué es el fruto del Espíritu y cómo se produce? Con sus palabras, con lo que sepa. No va a salir en micrófono, solamente lo puede decir y ya, para tener un feedback. ¿Alguien? ¿Sí, D'Angelis? Características de la persona que sirve al Señor, características que debe tener la persona que sirve al Señor. ¿Alguien más o algo más? ¿Qué es el fruto o cómo se produce? ¿Michael? Ok, que esas características se muestran, salen a relucir cuando tenemos al Espíritu Santo. Qué interesante, la esencia
de la personalidad del Espíritu Santo. Me gustó mucho eso. Es decir, que tenemos esas cualidades porque el Espíritu Santo es así. Porque el Espíritu Santo o Dios tiene esas cualidades de alguna manera. Es por eso que hemos titulado esta parte del mensaje de hoy, el fruto del Espíritu y el discipulado, parte 1, puntualmente el amor, el gozo y la paz. ¿Y por qué esa conexión entre el fruto del Espíritu y el discipulado? Porque si nosotros vamos a ser discípulos para Cristo, primero nosotros tenemos que ser discípulos. Eso es un principio sine qua non. Para yo hacer que alguien sea discípulo de Jesús, yo primero debo seguir a Jesús y debo yo experimentar o que se vea en mí el fruto del Espíritu. Entonces, si queremos hacer discípulos en este año, debo ser consciente, y yo soy un verdadero discípulo que lo evidencia con el fruto del Espíritu. Ojo con algo, el fruto del Espíritu es resultado de la salvación, es parte del nuevo nacimiento. No tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de nuevas lenguas. Eso es otra cosa. Uno va al cielo porque tiene el fruto. Uno puede morir y fallecer sin el bautismo del Espíritu Santo, pero no sin el fruto. Es decir, el fruto del Espíritu es el resultado del nuevo nacimiento. Primero vamos a ir en la Escritura. Acompáñenme por favor en Gálatas o a Gálatas, epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Lo tienen ahí también en pantalla. Dice así en el nombre de Jesús: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué hablamos de esto? Porque para hablar del fruto del Espíritu hay que hablar de la comunión o de la vida en el Espíritu. Y ese es el primer aspecto que vamos a ver, la vida en el Espíritu. Fíjense cómo en el versículo 16 dice, andad en el Espíritu. Y esa palabra en el original lo que significa es conducir la vida de uno. Es cómo yo me comporto, es mi estilo de vida. Ahí andar no es como solamente que yo camine físicamente, sino cómo es mi vida, cómo son mis decisiones, de qué manera, cuáles son los criterios que yo tengo para tomar decisiones. Las cosas que veo, lo que miro en las redes, las conversaciones que tengo, la relación de pareja que inicio o que no inicio. Eso es el andar al que se refiere ahí la Escritura. Pero ese andar es en el Espíritu. Y aquí van a aprender un poquito de gramática del griego. Hay una forma o un caso en los idiomas que se llama dativo. Y eso habla de que tú cuentas con algo o con alguien para algo. Es decir, ahí en el texto bíblico cuando dice andar en el Espíritu, lo que literalmente está diciendo es que tú andes, que tomes decisiones, que camines, que vivas contando con la guianza del Espíritu. No es que tú vas a andar hablando en lenguas, no es eso lo que dice el texto. Es que cuando vayas a tomar una decisión en el día a día, lo hagas con la guianza del Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Si se fijan, es con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos está intentando decir el Señor? Que procuremos cada día hacer su voluntad, depender más de su Espíritu Santo, quitarnos más a nosotros y ponerlo más a Él. Que Él sea el centro, que Él sea lo primero. Y vamos a preguntarnos, ¿de qué formas podemos andar en el Espíritu? Algunos consejos: dedicando más tiempo para orar cada día, para estudiar la Biblia, dedicando tiempo cuando voy caminando, cuando voy manejando, cuando estoy en el metro, en el transporte, escuchando la Biblia en audio, en la música, en el celular, cuando voy caminando, cuando voy conduciendo a mi trabajo, ¿por qué no ir escuchando la palabra de Dios, una canción cristiana, un mensaje bíblico? Constantemente alimentar mi mente, mis pensamientos con la palabra de Dios y con las cosas
que me acercan a Dios. Pero muchos de nosotros dedicamos tiempo a cosas que tal vez no necesariamente son pecado, pero no nos acercan a Dios. Por ejemplo, una serie, que el Netflix, que la película, que la serie. Entonces, ¿con qué estamos alimentando nuestra mente? ¿Con las cosas que nos acercan a Dios o con lo que no nos acerca a Él? Si queremos andar en el Espíritu, entonces debemos tener conciencia de qué vamos a hacer. Entonces, la consecuencia, el resultado de andar en el Espíritu, de acercarme más a Dios, y esto es muy interesante, va a ser no satisfacer los deseos de la carne. El versículo 16 nos dice, la palabra ahí que se utiliza para satisfacer, significa completar, llevar a cabo, pagar algo que se debe. Y literalmente, en el idioma original, Pablo pone ahí la palabra no 2 veces. Es como que él dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Y a mí me llamó mucho la atención eso. Es como que el apóstol Pablo quiso decir, de ninguna manera, jamás y nunca satisfagan los deseos de la carne. Por más que la carne te lo ruegue, por más que lo intente, no le des ese gusto, no le des ese placer. La carne, recordamos, no es la carne que nos comemos cuando vamos a un restaurante, cuando cocinamos. Es ese instinto pecaminoso, en el contexto bíblico, ese viejo hombre que nos mueve a pecar, que está vivo, está ahí todavía, no se ha muerto. Inclusive nosotros, después de seguir a Cristo, sigue ahí esperando que le demos una oportunidad. Y debemos ser conscientes de que la carne, la naturaleza caída, va a intentar ofrecernos, presentarnos oportunidades. Es por eso que la carne tiene deseos, tiene ahí en el original epitumia. Es un gran deseo, un anhelo, específicamente por lo indebido, por lo desordenado, por lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el resultado de andar en el Espíritu es que cada vez más o cada vez menos yo desearé lo que quiere la carne. Tal vez para algunos de ustedes se le ha hecho difícil de pronto dejar algunas prácticas que no les acercan a Dios o le alejan de Dios, o tal vez prácticas pecaminosas. En algún momento de la vida del cristiano uno pasa por eso. Pero el punto de partida es alimentar más mi relación con el Señor, profundizar mi intimidad con el Espíritu Santo, porque a medida que lo hago, si tenía en mi corazón rencor, se va a cambiar por perdón. Si tenía odio, se va a cambiar por amor. Si tenía depresión, angustia, no podía perdonar al que me ofendía, entonces se cambia por mansedumbre. Es por eso que la base del fruto del Espíritu es el Espíritu mismo, es el Espíritu Santo. Si yo no tengo una profunda intimidad con el Espíritu Santo, no va a poder ser evidente en mí el fruto. Entonces, seamos conscientes, evaluémonos un momento, ¿cómo es mi relación con el Espíritu Santo? ¿Estoy permitiéndole que Él me dirija? ¿Estoy buscando su dirección a través de su palabra, a través de la oración? ¿Alimento constantemente mi mente, mis emociones de lo que quiere Dios? ¿O lo estoy haciendo de lo que quiere mi carne? Partiendo de ahí, vemos en el versículo 17 y 18 lo que nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, lo que estamos diciendo. La naturaleza humana caída y versus el Espíritu Santo. El 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, no tenemos que depender de acciones meramente humanas para ser libres del pecado, sino que contamos con el Espíritu Santo. Cuando venga la tentación, cuando venga el odio, el rencor, la falta de perdón, ahí está el Espíritu Santo para darte fuerzas y perdonar. Humanamente, solos no podemos. Si fuera por nuestra propia ley, por nuestra propia capacidad, no pudiéramos amar a nadie. Pero el Espíritu Santo nos hace capaces de amar. ¿Quién puede decir amén?
Entonces, teniendo como base la vida en el Espíritu, ahora podemos enfocarnos en hablar en detalle del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ahora vamos a saltar al versículo 22, en el mismo Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El primero que veremos es el amor. Pero el apóstol Pablo habla del fruto y se refiere al resultado, la ganancia, la ventaja. Es decir, el resultado de tener intimidad, profundidad en mi relación con el Espíritu Santo son todos esos elementos que vemos ahí. Y el primero es el amor. Es decir, que mientras más oro, mientras más estudio la palabra, mientras más me acerco al Señor, más se va a producir eso. Tal vez estás cargando con resentimiento o falta de perdón, pues muy posiblemente lo que te falte sea orar más. Tal vez no has podido perdonar, pues intenta tomar un día de ayuno y oración para pedirle al Señor que limpie tu corazón de eso. El amor, en el original es la palabra agape o ágape. Muchos de los que tenemos más tiempo en la iglesia saben ya que en la Biblia hay 3 tipos de amor. Un amor llamado amor filos o amor filial, es el amor entre amigos, entre relacionados. El amor eros es el amor entre un hombre y una mujer, una pareja de esposos. Y está el amor agape, que es el amor entregado. Es el amor que da su vida, da todo lo que tiene por otros. Y es el amor que viene de Dios. Y es de ese amor que está hablando la Biblia ahí. Y vamos a ver cómo el amor como fruto del Espíritu impacta mi vida, pero también impacta la vida de otros que no conocen a Jesús. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién es? Todo aquel que ama es nacido en Dios y conoce a Dios. Es decir, la evidencia de que conocemos a Dios es el amor que existe en nuestros corazones. Pero no cualquier tipo de amor. La definición bíblica de ese amor es una cálida consideración e interés por el otro. El amor bíblico me lleva a pensar en los demás, me lleva a quitarme a mí del centro y a pensar en las necesidades de mi hermano. Que si tengo que sacrificarme yo por servir al prójimo, lo hago con amor. Así como lo hizo el buen samaritano, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros pensamos, cuando a veces llegamos a un lugar, pensamos primero en que me sirvan a mí y no en servir a los demás? Pensar en qué puede necesitar mi hermano. A veces vivimos en una vida que todo gira alrededor de nosotros y pensamos que el mundo debe existir para satisfacerme a mí. Pero el amor bíblico debe llevarnos a pensar, a preocuparnos por nuestros hermanos. Por ejemplo, aquí en nuestro ministerio juvenil, cuando no vemos a alguno de nuestros hermanos, lo llamamos, le escribimos: mira, no te vi el sábado en el culto, no te vi en el get together, no te vi en la película, no te vi en la actividad que hicimos. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Nos estamos sinceramente preocupando unos por otros? ¿Sacamos tiempo, recursos económicos para ayudar a nuestros hermanos a que se acerquen al Señor? Si tal vez no tiene para pagar un taxi, le ayudo: mira, yo te pago el metro aunque sea, pero no te quedes en el culto, no te quedes del culto. Estamos pensando en los unos en los otros o preocupándonos, porque el amor es la esencia del evangelio. Y cuando tenemos ese amor de Dios, verdaderamente somos cristianos. Ser cristiano no es pararse aquí y decir aleluya, gloria a Dios nada más, o decir un Cristo te ama, dar un tratado. Ser cristiano verdaderamente es amar como Jesús amó, un amor sacrificial y entregado. Y eso es lo que debemos aspirar. Yo sé que no somos perfectos, estamos tal vez en camino, pero debemos constantemente evaluarnos. ¿Tengo ese amor? ¿Lo estoy procurando? Porque a medida que nos aferramos a ese amor de Dios y se produce en nosotros, va a impactar a otras personas, especialmente a los que no conocen a Jesús. Y este año estamos procurando alcanzar a otros con el evangelio, a ser discípulos.
Pero los otros deben ver, las personas que aún no conocen a Cristo, deben ver el amor de Dios en mí y a través de mí. Diga así, haga así con el dedo, por favor. En mí y a través de mí. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 6, versículos 27 al 30. En la Nueva Versión Internacional nos dice así: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Ahí tienen una pregunta y van a ir pensándola, y en este momento vamos en unos momentos a dar una o dos participaciones para que la respondan. Y la pregunta es: ¿cómo es impactada la vida de quienes no conocen a Jesús cuando amamos de esta manera? Oiga la pregunta: ¿cómo es impactada la vida de quienes no conocen a Jesús cuando amamos de esta manera? Como nos dice el texto. Lean el texto una vez más, piensen un momento y vamos a escuchar, aunque sea dos participaciones, que ustedes nos puedan dar ese feedback de cómo es impactada la vida de quienes no conocen a Jesús cuando amamos de esa manera. Bueno, eso es como ir contracorriente, porque la naturaleza y lo que te dice el mundo es que tú tienes que defenderte y tú tienes que, tú no puedes quedar mal. Y el tú hacer algo así, de tú morir al yo, morir a ese ego tal vez que uno tiene, eso es literal lo que hizo Jesús por nosotros. O sea, Él murió, se entregó, y no hay más grande muestra de amor que eso. Eso simplemente como tú haces eso y queda en evidencia de que tú eres algo diferente. Me quedo con esa última palabra. Tú haces eso y es evidente que tú eres algo diferente. Una forma de impactar a los demás. ¿Quién más? Miren la pregunta: ¿cómo es impactada la vida de quienes no conocen a Jesús cuando hacemos esto? Pueden levantar su mano y le van a llevar el micrófono para que puedan hacer ese aporte. ¿Alguien más? Vamos, sin miedo, adelante. Queremos escucharles. Ok, podemos hacerlo diferente la pregunta. Si alguno está dudoso, piense cómo te impactaría a ti. Si tú vieras que alguien hiciera eso, piensa cómo te impactaría a ti de manera individual. ¿Así hay alguien allá? Esto fue antes de que cambiaran la pregunta, pero yo siento que cuando uno ama como Jesús amó, eso hasta desconfigura a la gente, pues tú estás acostumbrado a esperar. Yo hablo personalmente. Yo siento que viviendo en este mundo, hasta lo dice la Biblia, uno está acostumbrado como a esperar lo peor de los demás. Y cuando tú ves una persona que genuinamente te está amando como que sin filtros, como lo hacía Cristo, tú no sabes cómo reaccionar. O sea, eso te toca, eso te dice, cónchole, o sea, ¿qué es lo que tiene este pana que hace que él sea diferente? ¿Qué es lo que hace que él de verdad tenga como que esa devoción por uno? Yo siento que ese es como el impacto más grande que tiene un amor como el de Cristo en este mundo, que como que te saca del sistema, y entonces eso lo pone a pensar, y eso lo pone como que en una posición en la cual ellos, por lo menos por curiosidad, van a ver, ok, ¿qué es esto? ¿Quién es Cristo? Como que ellos le dan esa curiosidad. Excelente, nos quedamos con esos dos aportes. Primero, se nota que hay algo diferente en ti. Y segundo, la persona
como mínimo va a tener curiosidad. ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué cuando te ofenden tú respondes bien? ¿Por qué cuando te maltratan, te insultan en el trabajo, se ponen en tu contra, tú oras por ellos? ¿Cómo es eso que tú estás orando por lo que quieren que te cancelen en el trabajo? O por esos compañeros de la universidad, ese vecino, esa vecina que te hace la vida imposible. Algo tú tienes que es diferente. Yo quiero por lo menos saber que es ese algo. Esa es la manera en que vivir el amor de Dios impacta a los demás. Pero como decía el joven José, muchos de nosotros estamos como tan acostumbrados al sistema que a veces no sabemos ni cómo responder. O mejor dicho, nos acostumbramos al mundo y pensamos que hay que responder como el mundo. Pero no. Dios espera que respondamos de la manera que Cristo nos enseñó. Creo que hay otra participación por ahí. ¿Nada más? Perfecto. Una más. Vamos a escuchar a Rafelina. Cambiando la respuesta y aplicarla a nosotros mismos también, eso es un choque como de emociones y experiencia vivida para nosotros mismos, porque como dijo la hermana aquí presente, eso es morir al yo. Y cuando tú entiendes que tú te quitas para ponerte en el lugar de otro, o más bien en el lugar de Dios, eso es una confrontación. Tú empiezas a ver realmente lo que es el verdadero amor de Dios. Empiezas a experimentar eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú ves la gracia y la misericordia de Dios obrando en ti. Cuando tú empiezas a hacer lo que Él realmente hacías, sin tomar en cuenta tus emociones, o sea, lo que tú estás acostumbrado a hacer te saca del sistema, te saca de tu propia comodidad, de las costumbres que tú has tenido como persona durante todo tu diario vivir, y te enseñas a ser diferente. Amén. Así es, muchas gracias. Mientras que el primer fruto, y es la base de todos los demás, es el amor, porque viene de Dios y es derramado por el Espíritu Santo. Segundo fruto es el gozo. Veamos qué nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos gozamos en cada circunstancia, sin importar lo difícil que sea. Cuando venga el problema económico, cuando en el trabajo se levanten en mi contra, incluso cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis económica, de salud, de familia, lo que sea. Cuando estamos confiados en Dios, cuando sabemos que vivimos en la voluntad de Dios, que no estamos jugando con el pecado, toqueteando el pecado, sino que sabemos que estamos sinceramente agradando a Dios o esforzándonos por hacerlo. No importa lo que venga, vamos a estar tranquilos. Puede venir el problema que sea, de la naturaleza que sea, y vamos a estar en paz y sobre todo en gozo, que en este caso es el fruto. Porque como dice el apóstol Pablo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces la crisis económica, el problema en el trabajo, el problema de familia, de estudio, en mis estudios, Dios lo va a usar para mi bien. A veces estamos forzando tanto contra la crisis que Dios permite, que no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Y puede ser que Dios esté permitiendo esa prueba por un propósito, para trabajar en ti, para que tengas gozo en cada circunstancia. Entonces a veces es como que hacer un stop. Queremos solucionar los problemas y las crisis que Dios mismo está permitiendo en nuestras vidas. Sería mejor ir a la presencia de Dios y preguntar: Señor, ¿esto será una prueba que tú me estás permitiendo? ¿O será la consecuencia de mi pecado? Y si no es pecado y está descartado el pecado, pues entonces, Señor, tú lo estás permitiendo. Y si tú lo estás permitiendo, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? Entonces, una lección importante es gozo, cualquiera que sea la circunstancia. Y ahí tenemos la segunda pregunta, similar a la anterior.
cómo es impactada la vida de quienes no conocen a Jesús cuando tenemos este gozo. Una o dos manos, por lo menos, 2 participaciones. Amén. La vida de las personas cuando no conocen a Jesús y como no entienden lo que es gozo, de dónde proviene el gozo, porque muchas veces los que no conocen a Cristo creen que el gozo viene de un resultado gracias a un reconocimiento, gracias al momento alegre específicamente, y no, el gozo viene es de la prueba, de esa parte cuando Dios te rompe, de acabar obviamente con ese yo, y de que cuando tú te das cuenta que no son las cosas que las cosas no suceden como tú las piensas, sino como Dios las hace para que realmente crezcas en Cristo Jesús, entonces viene ese gozo. Es muy similar como cuando las personas están enfermas en una cama y sanan, entonces ya se sienten bien, su cuerpo se levanta. Es esa similitud al gozo, y cuando las personas lo entienden así, el gozo va más allá de cualquier reconocimiento o de cualquier regalo que podamos recibir en esta tierra. Excelente, muchas gracias. Vi una mano levantada por acá. Esta joven, sí. Bueno, la pregunta yo la respondería de la siguiente forma. Yo entiendo que la gente se da cuenta de que nosotros comprendemos el hecho de que Dios tiene un plan más grande que el nuestro, que Dios tiene un pasado cuando nosotros vemos un futuro, que Dios sabe todo lo que va a pasar y que al final del día Dios nunca va a hacer algo que afecte a sus hijos. Al final del día Él es nuestro Padre y hace lo mejor para nosotros. Esas pruebas son lo que nos forjan. La Biblia dice que a veces esas limas son las que hacen que las perlas salgan. Entonces realmente yo creo que le hacemos ver al ser humano normal, no cristiano, que no conoce a Jesús, de que nosotros tenemos fe y certeza de que lo que nosotros vemos ya Dios lo vio. Excelente, que Dios ha visto todo el panorama, el pasado, presente y futuro. Vamos a darle un aplauso al Señor. Un momento. Y pasemos entonces al tercer y último fruto del Espíritu que vamos a ver hoy. El primero fue el gozo, primero el amor y segundo el gozo. El tercero es la paz. Y veamos qué nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Literalmente el apóstol Pablo dice: yo sé lo que es estar en olla, yo sé lo que es tener dinero en la cuenta de banco, yo sé lo que es tener hambre por no tener alimentos, a tener la nevera llena que no me cabe nada. Sé lo que es que me estén llamando del banco para pagar el préstamo, a pagar 4 o 5 cuotas por adelantada. O sea, ya he pasado por todo, dice el apóstol Pablo. Pero en medio de todo, cualquiera que sea mi circunstancia, he aprendido a contentarme, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin importar, otra vez, muy similar a lo que vimos en Romanos 8, sin importar la crisis, sin importar el momento que atraviese, me voy a mantener en paz. Voy a estar tranquilo, voy a estar confiado, porque yo sé que Dios está en control. Y Dios no improvisa, Dios no juega al azar a ver qué va a pasar. Él tiene un plan y sabe lo que está haciendo. Y ese es el resultado de una verdadera relación con Dios. Tener esa convicción plena y certera. Pero hagámonos también la tercera pregunta. En la vida de los demás, ¿cómo es impactante
impactada la vida de quienes no conocen a Jesús cuando tenemos ese tipo de paz? ¿Cómo son impactados los que aún no conocen al Señor cuando tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Por lo menos 1 o 2 participaciones en este fruto. Bueno, la paz naturalmente viene de la seguridad que uno tiene en Cristo. Muchas personas al ver esa paz y verla reflejada en uno, se sorprenden y se preguntan que cómo, a pesar de las circunstancias que uno está pasando o viviendo, siempre tiene esa tranquilidad y esa confianza en que todas las cosas obrarán para bien. Y realmente yo pienso que esa palabra de paz va acompañada con seguridad en lo que Jesús ha prometido y Él cumplirá. Amén, excelente. Por este lado. Amén. Yo siento que cuando una persona que no conoce al Señor ve la paz que el Señor da, como dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento, es como si diéramos una carta de presentación de Jesús. Es como si predicáramos sin hablar. Es como si le habláramos con nuestro ejemplo de lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Que a pesar de nosotros estar en el peor momento, en la situación más inimaginable o más precaria o más triste o más depresiva, aún así el Señor nos colma de una paz que es difícil de entender. Entonces es como si nosotros le enseñáramos que lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Y es una forma de predicar sin hablarle directamente. Amén, excelente. Amor, gozo y paz. Para poder hacer discípulos, primero tenemos que ser nosotros discípulos. Para que se produzca el fruto del Espíritu, tenemos que pasar tiempo con el Espíritu. Pero para que otros conozcan a Jesús, nosotros tenemos que evidenciar el fruto. Hoy hemos empezado con estos 3 elementos del fruto. Y vamos a tomar un momento, vamos a ponernos de pie, por favor. Ya vamos a concluir esta parte. Y les quiero terminar haciendo 4 preguntas. Primera pregunta: ¿vas a profundizar tu relación con Dios para que se produzca el fruto del Espíritu en ti? Segundo, ¿amarás como Dios espera que lo hagas? Tercero, ¿vivirás en el gozo de Dios? Y por último, ¿estarás en paz por confiar en Jesús? Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a responder estas preguntas en oración. Vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude. Espíritu Santo, en este momento venimos ante ti, Jesús. Venimos a tu presencia porque queremos, necesitamos. Estamos tan necesitados, Jesús, tan hambrientos de ser transformados por ti. De ser transformados por tu presencia, Jesús. De evidenciar que tenemos una profunda relación contigo, Señor. Te necesitamos más, Espíritu Santo. Necesitamos crecer en nuestra vida de oración. Crecer en nuestra vida de intimidad. Crecer en nuestra vida de búsqueda, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a actuar de la manera que te agrade. A que se produzca el fruto tuyo, Espíritu Santo, en nosotros. Que podamos amar, que podamos tener gozo, que podamos tener paz. No como lo hace el mundo, Señor, sino como lo dices tú en tu palabra. Que las personas puedan ver esto a través de nosotros. Mira, Jesús, si alguno está luchando, lidiando porque no ha podido perdonar, soltar esa carga, esa falta de perdón que tal vez está en su corazón. Yo clamo ahora para que en el nombre tuyo, Jesús, tu amor inunde el corazón de cada joven aquí. Que tu Santo Espíritu traiga libertad, perdón a cualquier atadura, a cualquier ataque del maligno que ha querido esclavizar en Dakama Shukerei las emociones y el corazón de cualquier joven, en el nombre de Jesús.
trae gozo, trae paz. La paz producto de la relación contigo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén.